Muy bien. Entonces hoy vamos a tener un resumen ejecutivo del libro y como les estaba diciendo, del capítulo 6, del versículo 14 hasta el final, tiene un contenido muy histórico. O sea, no es tan trascendental el contenido de esa porción que ahorita vamos a ver de todas maneras. Entonces, vamos a hacer el resumen ejecutivo y panorámico de lo que hemos estado estudiando durante más de casi 6 meses, ¿verdad? Ya que tenemos de estar estudiando aquí el Evangelio y vamos por el capítulo 6. Primera gran aprendizaje o enseñanza que tenemos del Evangelio de Marcos con el primer versículo. ¿Cuál fue? Yehoshua, Jesús, es Dios. ¿De acuerdo? Esa es la primera gran conclusión a la que llegamos aquí, porque basta solamente ver que el escritor está citando al profeta Malaquías, capítulo 3, y el profeta Malaquías está hablando Hashem, está hablando Dios, Jehová, como se dice en español, o como dicen en español. Entonces, en aquel versículo, vamos a leerlo, Malaquías 3.1, ahí está hablando Hashem mismo, está diciendo aquí: yo envío mi mensajero delante de mí. Pero resulta que en hebreo la expresión lefanai, es como han traducido delante de mí. Delante de mí, en hebreo se puede entender o traducir como para mi rostro. Para mi rostro. Vamos a leer Malaquías 3.1. ¿Qué dice? Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, ¿y está hablando quién? ¿Quién está hablando? Hashem, el de las 4 letras. YHWH. ¿De acuerdo? Dice: Hineni Sholeach et Malachi lefanai. ¿De acuerdo? Envío mi mensajero que va delante de mí. Está hablando Hashem. Está hablando Jehová, porque Malaquías es Antiguo Testamento, no ha venido Jesús, así que no hay nada que ver con ello, ¿verdad? Entonces hay que tener claro, en primer lugar, que el que está hablando es Hashem, lo que toda la cristiandad y todo el mundo de los creyentes conoce como Jehová, o como el Padre, o como Dios. Entonces fíjense ustedes que el escritor de Marcos trae sin mayor explicación teológica, sin mayor preparación previa, y mira lo que dice Marcos 1, del 1 al 2. Dice: principio, archi en griego. Archi para los griegos era el origen de todas las cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? El archi para los griegos era el origen de todas las cosas. Entonces unos decían que era el fuego, otros decían que era el agua, otros que el aire, otros que el éter. Y lo que está diciendo el Evangelio en su contexto, es decir, el principio de todas las cosas es el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Yehoshua HaMashiach. ¿Quién es Yehoshua HaMashiach? El Hijo de Dios. ¿Y qué significa que sea Hijo de Dios? Lo que está escrito en el profeta: he aquí yo envío mi mensajero que va delante de mi faz, para mi cara, para mi rostro. ¿Me explico? ¿Qué está diciendo Marco? El que está aquí, el que vino, es Hashem. Porque el mensajero que va adelante, todos sabemos que es Juan, ¿cierto? El que va adelante, el precursor, es Juan. Y él dijo que envío mi mensajero delante de mí. Está hablando Hashem. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Y quién es el que está aquí? ¿A quién le están dedicando ese pasaje? A Yehoshua. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener claro? Que el que estuvo aquí es Hashem. Hashem, por eso entoné la canción. Porque una de las grandes verdades para la fe hebrea, para el siglo I, para todos los creyentes, es que Dios tenía cuerpo. ¿De acuerdo? Dios tenía cuerpo desde siempre. Yehoshua tenía cuerpo desde siempre. Yehoshua no era un espíritu que estaba flotando allá en el aire. No era éter, no era fuego, no era agua, no era gas. Era corpóreo. Y
¿Y qué dice la escritura? Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo subió al cielo? Corpóreo. ¿Cómo va a venir del cielo? Corpóreo. ¿Quién es el que va a venir? Él, Yehoshua. ¿Me explico? Él es el que va a venir. ¿Qué ocurre? Que lo que seguimos viendo a partir de ese verso es que Hashem, que se ha manifestado aquí como Yehoshua, porque acuérdense que en hebreo cuando decimos Shem, que aquí traducen simplemente como nombre, ¿qué es nombre en español? ¿Ah? La identificación, ¿verdad? En hebreo cuando decimos Shem, estamos diciendo es una etiqueta de algo. Entonces, por eso ustedes ven que en la Biblia muchos personajes bíblicos tenían varios nombres, pero no era que tuvieran múltiples identidades, ¿verdad? Como se diría hoy en sociología, hoy tiene una crisis de identidad, tiene varios nombres. No, esto era un rastro de su evolución espiritual. Por ejemplo, Jacob le fue cambiado su nombre y se le puso Israel. Abraham, Abraham. Sarai, Sarah. Son nombres. Por ejemplo, Yitro, el suegro de Moshe, se llamaba Yeter, se llamaba Hobab, ¿de acuerdo? Tenía otros nombres en la escritura. Entonces, Shem es eso, etiqueta. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yehoshua HaMashiach. ¿Ah? O sea que si el Todopoderoso Dios en la antigüedad se había manifestado con este nombre que todos conocemos, YHWH, de donde salió mal salido el Jehová del español, sobre este nombre vino otro mayor, con que Él se quiso manifestar. ¿Por qué? Porque dijo, esta es la etiqueta con la que yo voy a reconocer y con la que voy a hablar cuando yo vaya allá. De manera que cuando llegue el día del juicio yo voy a preguntar, ¿usted me reconoció con este nombre Yehoshua? Sí, claro, ok. Venga. ¿Ya? No, yo nada más te conocí con el nombre de Hashem. Ah, no, entonces usted no cree que yo fui y morí por usted allá y que le llevé azotes y clavos y de todo para limpiar. No. Nada que hacer. ¿Cierto? Nada que hacer. Porque por eso hablamos de nombres en la escritura. El nombre que es sobre todo nombre. En la tradición judía, Dios tenía ¿cuántos nombres? 70. Ahí se den cuenta. 70 nombres. Y si usted ve esos famosos 70 nombres de Dios en el judaísmo, son atributos. Misericordioso, lleno de gracia, lento en iras, piadoso. ¿Ya? Todos esos eran nombres que para nosotros serían como adjetivos, pero para la mente hebrea son nombres. Y ninguno de esos 70 nombres de Dios era o aparece Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? Vamos a ver. Fíjense lo interesante que es la lengua hebrea. Así se escribe el nombre de Dios, el que habla desde Moisés desde Génesis hasta Malaquías. Esto es lo que equivale a las 4 letras YHWH, de donde salió más tarde el mal pronunciado Jehová, ¿verdad? Porque la J es la Y, la H y hasta en español le comieron la otra H, porque en hebreo son 4 letras, pero aquí en español nada más escriben Jehová, ya hasta le quitaron la otra H. Eso es un sacrilegio. Por lo menos deberían escribirlo con la otra H, porque en hebreo son 4 letras, 4 consonantes. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y la otra se perdió. ¿Ya? Este nombre es muy sagrado como para andarle quitando letras. ¿Me explico? Entonces el español ya falla al quitarle una H y falla al poner una J en vez de una Y. ¿Me explico? Ya ahí son 2 fallas. En fin, ¿a dónde vamos? Que así se escribe Yehoshua. Vamos a poner sin puntos. Esto equivale a las letras YH, W, SH y Ayin. Estas 2 letricas en hebreo indican salvación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hashem
es salvación. Hashem es la salvación. Eso es lo que significa Yehoshua. Pero ¿qué pasó? Que entonces aquí en español salen con Jesús. ¿Y qué es Jesús en español? Nada. No tiene nada. No significa nada Jesús en español. Porque una cosa es que yo diga, digamos, ¿qué será? Ignacio. Ignacio viene del latín ignis, que es fuego. Bueno, ahí tiene Ignacio y viene de ignición. ¿Ya? Tiene como que ahí que se puede rescatar un significado. En cambio Jesús, ¿de qué palabra española viene? ¿Con qué se asocia? Ninguna. ¿Cierto? No hay. No hay raíz en español que indique algo que signifique Jesús. ¿Pero qué ocurre? Porque es producto de ese deterioro histórico. Pero ¿qué hacemos cuando hablamos de Yehoshua? Vamos a escribir la pronunciación. Yehoshua, este signo de aquí indica SH. ¿Ya? Eso es notación fonética internacional. Entonces, Yehoshua, vamos a poner la letra Ayin aquí. Esta es la forma como pronunciamos Jesús en hebreo. Yehoshua. ¿Y qué estamos diciendo? Que este mismo Hashem, el del nombre, el famoso Dios del todo el Antiguo Testamento, ese mismo Dios es la salvación. Vamos a ver Isaías capítulo 31, un versículo contundente que si con esto no queda claro quién es Él, definitivamente hay que leer de nuevo. Miren. No. 53. No. Un momentico. Ya le digo. Vamos a ver en Isaías. Aquí, capítulo 33, verso 22. ¿Quién está hablando y qué está diciendo? Isaías 33, 22. ¿Quién está hablando? Hashem. ¿Qué dice? Léalo. Porque Hashem es nuestro juez, Hashem es nuestro legislador, Hashem es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Yoshienu. Yoshienu dice en hebreo. Yoshienu. Y mire que Yoshienu juega en sonido con Yehoshua. De hecho, cuando a María le dice el ángel, ¿verdad? Gabriel, llamará su nombre Yehoshua porque él Yoshia, ya, él salvará a su pueblo de sus iniquidades. Ya, Yehoshua, Kibu Yoshia, un juego de palabras. Y aquí esa misma palabra Yoshia es la que sale ahí. Yoshi Enu, nos salvará. Vamos a otra más contundente, Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, vamos a leerlo. En el 12:10. 12:10. ¿Qué dice? Fuerte. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bien, entonces ¿a quién atravesaron? A David. Hashem, a Dios, porque está hablando Dios. Es el Antiguo Testamento y está diciendo, y mirarán a mí al que traspasaron. Claro, contundente. A ver, entonces esa cita de Zacarías la están citando en el Evangelio. Vamos a buscarlo en el Evangelio. Mire, eso está en Juan 19:37 y en Apocalipsis 1:7. ¿Quién lo lee, por favor? Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ok. ¿Y a quién se la están dedicando? A Yehoshua. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿quién es Yehoshua? Aquel que traspasaron. ¿Quién es? Aquel que dijo que venía a salvarnos. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por
Fíjense ustedes. Amén. 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 Entonces, ¿a quién atravesaron? Mismo Dios. Hashem. Hashem. ¿Ya? Es Hashem. ¿Qué dice el Shema? Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Uno Es Ejad. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo primero que aprendemos del Evangelio de Marcos. De entrada. Es más, si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, ¿qué dice? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él. ¿Qué está diciendo? Él es el origen de todas las cosas. Amén. Si no nació de Él, no existe. Si no salió de Él, no existe. O sea, Él es el creador. ¿Me explico? Él es el creador. Eso es lo primero que vamos concluyendo ahí de entrada. Otras evidencias, vamos a regresar al Evangelio de Marcos. Entonces, con esa semejante introducción, ¿cierto? Veíamos rápidamente otra característica en el 1.13. Acuérdense que solo, Marcos 1.13, acuérdense que a quién solo adoran los ángeles. A Dios. ¿Cierto? Sí. ¿Qué dice Marcos 1.13? Dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. ¿A quién servían los ángeles? Ay, A Yahushua. ¿Ya? Y cuando dice bestias ahí habíamos hablado, aclarado que bestia es animal, seres vivientes. Y estaba con los seres vivientes, ahí no dice bestias. Pasa que la palabra hebrea hayot significa animales, pero en sentido teológico significa seres vivientes. Entonces dice que él estaba con los seres vivientes, es decir, los ángeles le servían. Seres vivientes sinónimo de ángeles. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con más pruebas de que Él es Hashem. Primero, como vemos ahí entre el 21 y el 28, que ellos mismos se preguntaban, ¿quién es este que echa hasta los demonios? ¿Ya? Echa los demonios. Posteriormente habíamos hablado que inclusive los ángeles no se atrevían a reprender al diablo. Y decían, Hashem te reprenda. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué dice aquí? Versículo 25. Pero Yahushua lo ordenó diciendo, Cállate. Isaú, Ya dijo, ¿verdad? Porque Él es Dios. Ni los ángeles se atrevían a hacer eso. Los ángeles decían, Hashem te reprenda. Y Él decía, cállate. ¿Ya? Porque Él es Dios. ¿Ah? Sigamos. Sanidades. Trajo sanidad, ahí sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Otro importante, entre el versículo, por ejemplo, entre el 40 y el 45, sanó la lepra. La lepra era uno de los grandes castigos infligidos por Dios cuando había maledicencia, cuando había rebeldía, y Él simplemente quitó la lepra. Pero de las más grandes demostraciones de su divinidad es la que está en el capítulo 2, en ese hermosísimo versículo 7, 2.7. ¿Qué dice? Ese razonamiento es correcto el que ellos hacen allí. ¿Qué dice? porque habla este así, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ah? Así es. ¿De acuerdo? Solo Dios puede, y aquí habíamos hablado y puntualizado. Ahí perdonar no es como que yo te perdono, Claro. ¿ya? Pero el perdón del que está hablando ahí es reconciliación con Dios. Porque es que sabemos que Jesús, nuestro Señor Yahushua, no liberó, no sanó y no perdonó a nadie si no lo conectaba con la vida eterna enseguida. ¿Me explico? Eso es claro. Él no fue que te perdono y la persona seguía pecando. No, porque en Romanos capítulo 6 dice que o eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia, pero no hay un intermedio. ¿Me explico? No hay intermedio. O eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. ¿Qué dijo él cuando acerca de los poseídos? Dijo,
le dijo a los fariseos, cuando ustedes liberan, entre comillas, un poseído, eso es lo que va a que se da una vuelta por lugares desiertos y se trae 7 peores. Y eso es lo que ustedes no saben. En cambio yo, dice él, cuando echo demonios, lo echo por el poder de Dios y esa casa no queda vacía. Porque es que mejor le fuera no liberarlo. O sea, si yo voy a liberar a alguien y no lo voy a hacer salvo, mejor lo dejo así. ¿Para qué? Para que se le metan 7 peores. ¿Cierto? Dios no sería malo de hacer que el postrer estado de una persona fuera peor que el primero. ¿Me explico? Eso lo hace son los que echan falsamente demonios. Pero cuando Dios echaba demonios, esa casa quedaba llena y ahí no regresaba nadie. Entonces cuando él dice tus pecados te son perdonados, la palabra griega y hebrea lo que está diciendo, tú has sido reconciliado con Dios. Por eso es que ellos dicen, pero ¿quién hace eso sino solo Dios? ¿Y qué les dijo él? Para que sepan que el Ben Ha-Adam, el heredero del reino de Dios, tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados. Toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir de boca, tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Les dio una prueba. Así que el testimonio de ellos, ¿quién puede reconciliar pecados sino solo Dios? Quedó confirmado. Yo soy Dios, le está diciendo. ¿Cierto? Porque no solo se lo dijo a boca, sino que se lo demostró. Para que sepan, porque cualquiera lo dice, pero yo se lo voy a demostrar. ¿Ya? Emocionante. Y todo el mundo se quedó callado. Si con eso no queda claro que Él es Dios, no sabría con qué más podría quedar claro. ¿Ya? Piensen ustedes. Vamos avanzando. Por ejemplo, entre el versículo a continuación, el 2, pues venimos viendo otras discusiones, pero otra muy puntual, importantísima, está entre el 23 y el 27, del capítulo 2 de Marcos, donde viene la pregunta sobre el Shabbat. Y muchos han pensado que cuando Él dice que Él es el Señor del día de Shabbat, creen que Él lo está cambiando. ¿Ya? Y ahí no dice eso. Ahí lo que están discutiendo es qué se hacía y qué no se hacía en Shabbat según la ley judía, no según la Torá. Porque ellos no están discutiendo, Jesús, ¿será que descansamos domingo o sábado o el miércoles o el lunes? Ahí no están discutiendo eso. Ellos están discutiendo es, miren, ¿por qué hacen en el día de Shabbat lo que no es lícito? Lo que no es lícito según quién. La pregunta. Un error que cometen muchos hermanos cristianos es pensar que lo que los fariseos o escribas decían que estaba prohibido, en realidad lo estaba. ¿Ya? Porque hay como que una predisposición a aceptar todo lo que venga del judaísmo y de Israel. No, ellos son el pueblo escogido, ellos son religiosos, son reverentes, son muy serios y todo. Resulta que no. Esa pregunta que le están haciendo él ahí, eso no sale en la Torá. La Torá no prohíbe eso. Es un invento de ellos, que no se puede comer espigas para saciar el hambre en Shabbat. ¿Y qué dijo el maestro? Oye, mire la respuesta tan impresionante que le dijo. Oye, ¿ustedes nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes? O sea, él sí comió algo que la Torá sí prohibía. Pero ¿qué primó aquí? La vida. Porque dice en Deuteronomio, y tú elegirás la vida. Ubahartaba hayim. Dígame, hermano. Solamente lo hizo una sola vez, porque no se Exacto. ¿Sabes por qué? Porque es la necesidad de la vida. Un momento crucial. Entonces, ¿qué se ha dicho siempre? Que cuando esté la vida en riesgo de por medio, todos los mandamientos son suspendibles excepto 3: la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Esos son los que se llaman delitos de muerte. ¿Ya? Solo esos 3 se deben
mantener en firme aunque te estén amenazando que te van a matar. ¿Ya? Por eso se llaman de muerte. Aunque si no matas a fulano, yo te mato a ti. Máteme. Yo no pudiera matar al otro a costa de, o sea, salvar mi vida a costa de la del otro. No, que si no robas te mato. Nada, no se puede. ¿Ya? O sea, el homicidio, ¿me explico? Dime. ¿Y si por defensa? No se puede. No se puede. No se puede matar. Nunca se puede matar. ¿Ya? No se puede matar. Y tenemos que estar seguros que Dios enviará la salida. Pero no se puede matar nunca. ¿Me explico? Si te tocó la hora, te tocó. Fíjense los amigos de Daniel. Lo iban a echar en el horno. ¿Qué dijeron ellos? Señor, bueno, rey, ten en cuenta que Dios es poderoso para librarnos. Y si no nos libra, no importa. ¿Vamos a dejar de creer en Él? No. ¿Cierto? Eso es importante, porque nosotros somos el pueblo que honra la vida. ¿Y qué? Que además, como decía el apóstol Pablo, para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Mashiach. Entonces, si nos matan aquí por la voluntad de Dios que fue, bien, tenemos asegurada la salvación. ¿Listo? No hay problema. Nosotros no vamos a sentir si pasaron 500 o 1000 años, porque dice que será un abrir y cerrar de ojos. El tiempo no pasa para el muerto. Por eso es que aquí sabemos que después de la muerte no hay nada, no hay conciencia, no hay nada en lo absoluto. El que se murió y punto. Se fue a su hueco, se fue a sus lombrices, a su polvo. ¿Ya? No va a pasar el tiempo para él, no va a ser consciente de nada. Cuando se despierte, será un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque se va a despertar como si fuera un sueño. ¿Me explico? ¿Qué pasó? No, pasaron 1000 años. Oye, ¿verdad? No sabía. ¿Cierto? Pasaron 2000 años. No se siente. ¿Cierto? Esa es la importancia. Por eso dice, será un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya? Entonces fíjense, en Shabbat, ¿qué está diciendo? Yo no estoy propagando que violen Shabbat, es lo que está diciendo ahí. No estoy enseñando de que ahora ya no es Shabbat el mandamiento. ¿Ya? Estoy diciendo que la vida, en caso extremo, toma preeminencia sobre un mandamiento como el Shabbat. No así sobre otros mandamientos que sí ameritan que tú mueras antes de que lo cometas. Pero el Shabbat es un mandamiento de menor peso. Y fíjense que él mismo en otro pasaje coloca el ejemplo. Él le dijo, ¿ustedes qué hacen cuando cae circuncisión en Shabbat? Ah, circuncidan al niño, porque el mandamiento de la circuncisión tiene más peso que el del Shabbat. Ahí sí no es trabajo. ¿Por qué no es trabajo? Ah, porque prima la circuncisión. Si el octavo día de nacimiento de un niño cayó en Shabbat, el mandamiento dice que tiene que circuncidarlo al octavo día. Y aunque sea Shabbat, se tiene que circuncidar. Y no es violación de Shabbat, no se está acabando el Shabbat, es algo circunstancial, simple, práctico, ¿verdad? Pero no sé a veces por qué se complican. Pero entonces a partir de ahí tratan de darle vuelta y de armar ese cubo que no lo van a poder armar nunca, de que ya no es el Shabbat sino el domingo. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Y qué está diciendo? Como lo he dicho varias veces. Varios me han dicho, hermano, aquí que yo guardo nada más los 10 mandamientos. Y dije, no, está mintiendo, no se está dando cuenta y está mintiendo. ¿Por qué? Porque es que ahí dice Shabbat. Entre los 10 mandamientos está el Shabbat. Entonces usted guarda 9, no 10. Y entonces así se va armando para suspender otro y otro y otro más. Cuando venga a verlo, observa nada más 4, 2, 1. ¿Me explico? O es todo o es nada. Por lo menos vayamos a esos 10, si es verdad que se va a tener solo a los 10. Y por lo menos guarde el Shabbat. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que muchos hermanos cristianos creen que el Shabbat se guarda como lo guardan los judíos. Entonces tienen que tener dinero, tienen que tener vestir súper pulcro, una mesa súper elegante, que las 2 velitas, que la sal, que el pan. Y eso no lo dice la Torá. ¿Ya? En Shabbat, ¿qué dice la Torá?
lo que dice Isaías 58, liberar las cargas de opresión, quitar el yugo, darle libertad a las personas, ir a visitar a los enfermos, sanar, acompañar, sostener la vida. Eso es lo que se hace en Shabbat. Eso es guardar Shabbat bíblicamente. No es quedarse encerrado en la casa y que el mundo se destruya mientras yo descanso. No. Fíjense ustedes. Entonces la gente a veces se concentra en el ritual, que no estoy diciendo que esté mal, ni estoy diciendo que no se haga. Todo aquel que lo pueda hacer, Baruch Hashem, bendito Dios, eso es bonito. Congregarse en la familia, en la mesa, eso está bien. Pero que no sea esa la razón para decir, no, es que yo no lo guardo porque no me alcanza el dinero, es que no tengo para comprar el vino, es que no tengo para las velas. Eso no. Eso no quiere decir, si no tiene para el ritual, no lo haga, pero nunca vaya a decir que no es Shabbat el día del Señor. Nunca lo vaya a decir. Shabbat es Shabbat. No, que yo trabajo los sábados, me toca el domingo, eso es otra cosa. Que le toque por fuerza mayor, bien. Pero si yo le pregunto cuál es el día del Señor, usted diga Shabbat. Aunque por física razón no lo puede observar. Porque lo obligaron, porque usted es médico y lo llamaron de urgencia a trabajar en turno los sábados, tiene que ir. Porque es la vida, es su deber, es garante. No, yo estoy en Shabbat, que se mueran los pacientes. ¿Ya? No se puede. Contrario, en Shabbat es el día en el que se honra la vida. ¿Ya? En el día en que se honra la vida. Entonces, repito, no se puede confundir el impedimento para observar un ritual con el cambiar el día del Señor. Son dos cosas muy diferentes. Si usted le alcanza y llega a hacer el ritual, bien, bonito, y ni usted va a ser más que el otro. Eso es algo íntimo, interno, allí de su hogar. Nadie va a venir así, uy, hoy tuve pavo en la cena de Shabbat, ¿ya? Hoy tuve una ensalada así griega. No, eso no se viene a hablar aquí. Eso es allá suyo. Nadie se tiene que enterar si tiene el cristal de zafiro en los candelabros, ¿cierto? Allá suyo, de su familia, de sus invitados. Aquí viene a estudiar Torah como cualquiera de nosotros. Mañana en la mañana, cuando se presente, va a hacer el favor a quien se lo pida, ¿cierto? Siempre que esté en sus manos, porque ese es nuestro deber. Eso es lo que es guardar Shabbat bíblico, disfrutar el día haciendo la voluntad del Señor. Amén. Sigamos. Entonces, otra demostración de que... Bueno, el versículo 27 resume todo lo que has dicho. Claro. Porque esa es la aplicación que le está dando el Señor a ellos. Claro. Porque para ellos el Señor quebrantaba el día de reposo, pero era porque no guardaban su tradición. Exacto. No era porque el Señor sanaba precisamente ese día. Claro, y ese es el tropiezo para ellos. Pero tú, ¿por qué sanas en Shabbat? Es que el texto sería así: el día de reposo fue hecho por causa de las necesidades del hombre, por decir algo. Y no el hombre por causa del Shabbat. Claro. O sea, tú no vas a suprimir la vida por observar un día de una manera particular, de un partido en particular. Porque es que quienes estaban peleando con él, solo los fariseos. Acuérdense que en Israel habían fariseos, saduceos, esenios y celotas. Habían beituseos. Eran 5 partidos políticos religiosos de Israel. Y no todos estaban de acuerdo en todas las cosas. Quienes más peleaban con Yehoshua, ¿quiénes eran? Los fariseos. ¿Por qué? Porque de esos 5 partidos religiosos, solo los fariseos eran quienes decían que tenían una tradición sagrada que venía desde Moisés. Los otros partidos no decían eso. Así que cuando ellos veían a Jesús sanando en Shabbat, decían, chévere. En cambio, los únicos escandalizados eran los fariseos. No, es que nuestra tradición sagrada dice que no se puede. Lo siento, están equivocados. ¿Ya? Claro, escribas y fariseos. Está equivocado. Muy respetable tu tradición, pero no me puedes venir a juzgar a mí por algo que ni Dios dijo. ¿Ya? Así, simple. Como yo le dije a alguien una vez, no, es que aquí en mi iglesia el pastor es cero tolerante con el vino, no puedes tomar ni una gota. Y dije, bueno, hermano, admirable. Yo sí tomo vino.
Y tú no me puedes venir a condenar a mí como si yo fuera un incrédulo, porque es la palabra de tu pastor la que yo no estoy guardando. Está bien que en tu iglesia observen eso, y no voy a atacarte por eso ni te voy a criticar. Pero que tú estés insinuando que yo no soy creyente porque tomo vino sin embriagarme, ya, para la aclaración, solo porque tu pastor dice que no se puede tomar vino. ¿Acaso la palabra es la palabra de Dios? Búscame en la Torah dónde está prohibido tomar vino. Si tú me lo muestras en la Torah, yo dejo de tomar automáticamente. Pero yo veo el Salmo 104 que dice que Dios creó el vino para alegrar el corazón del hombre y ponerle su rostro más brillante que el aceite. Nuestro Señor tomó vino en Pesaj. Y hay una lucha impresionante que es jugo de uva. Pero a ver, explíqueme si el jugo de uva embriaga. ¿Embriaga? No embriaga. Entonces, ¿por qué Pablo a los corintios les criticaba que algunos se llegaban a embriagar? ¿Acaso el jugo de uva embriaga? No embriaga, así que no inventen que no es jugo de uva. Era vino. Vino que era capaz de embriagar. Si no, no hubiesen prohibiciones sobre la embriaguez. Si todo el mundo en Israel tomara jugo de uva, no hubiera advertencia sobre no te embriagues. ¿Ya? Dígame, hermano. Mi esposo le hicieron un trasplante de la arteria aorta. Ajá. Perdón. Y el cardiólogo que lo operó le mandó a tomar una copa de vino Fíjese. rojo Excelente. obligatorio, porque le colocaron como una prótesis Claro. y solo el vino limpia la prótesis Vea. para que no se coagule sangre. Exacto. Fíjense ustedes. Pablo no mandó a Timoteo a usar un poco de vino por causa de su estómago. Y se empeñan en decir que es jugo de uva, pero ¿de dónde sacan eso? Por Dios. ¿Ah? El jugo de uva no embriaga. Por lo tanto, sí tiene licor. ¿Ah? Eso es claro. No tiene discusión. Está bien que el pastor, en su afán de cuidar a la iglesia, que si viene alguien con debilidad por el licor y quiera poner una norma para todo el mundo, bueno, válido en esa iglesia, ahí venga, se respeta su ley en su iglesia. Pero que un hermano de esa iglesia salga a condenar a otro de otra iglesia, eso sí no está bien. Pero ¿y cuando se la dejan fermentar la uva? Por eso es licor. Es que estamos diciendo que sí se toma vino. Lo que está prohibido es la embriaguez. La embriaguez. No espera que tú uses por eso. ¿Ya? Claro, porque es la persona que está delirando. Ya, por sírveme otra copa y ya la ve como con delirio. ¿Ya? Sí, exacto, ve la botica sudando así la copa. ¿Ya? Eso es lo que está hablando el proverbio. Muy bien, sigamos. Es importante todos esos datos que nos aclara el Evangelio. A continuación ya encontramos, llegando a nuestro punto por donde venimos, ya nos estamos acercando, vemos las parábolas, ¿verdad? Empezamos a ver parábolas a partir del capítulo 4. Ahí empieza el Señor con eso característico de Él, que son las parábolas. Y que hemos dicho aquí que el reino de Dios o el reino de los cielos es una referencia a Él mismo. ¿Explico? Cuando dice aquí, por ejemplo, he aquí el sembrador salió a sembrar, o sea, regar la semilla. ¿Qué dice a continuación? Hombre, que la semilla es la palabra, ¿cierto? Y es el reino de Dios que entra ahí en lo profundo. ¿Qué dice a continuación en el 26? Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, fíjense. Entonces, ¿por qué usa la semilla para compararse él? Porque él vino en un proceso inverso. ¿Ya? Él era árbol frondoso en los cielos y cuando vino aquí, vino como semilla de mostaza. ¿Ya? Cayó a tierra, murió, y cuando surgió otra vez, resucitó, llegó a ser lo que era antes, el árbol más grande. ¿Me explico? Entonces la semilla, en todas esas parábolas donde se hable el reino de Dios o el reino de los cielos, es como se está refiriendo a él mismo. ¿Ya? A él mismo. ¿Por qué? Porque el Salmo 8 dice: ¿quién es este hijo de Adán para que tú nos visites con él?
y para que lo acuerdes. Dice, tú lo disminuirás un poco más que a un ángel y lo coronarás de gloria y honores. Todo lo sujetarás debajo de sus pies. Eso está en futuro. Pero ¿qué pasa? Que la traducción lo pone en pasado. Cuando alguien lee el Salmo cree que eso pasó en la época del rey David o que ese era el destino de la humanidad. Ese Salmo 8 es una profecía mesiánica. Eso está en futuro. ¿Explico? Bien. Aquí en el capítulo 5 vemos otra vez expulsando un demonio. Ya habíamos hablado sobre eso. Hay otra resurrección. Y llegamos aquí precisamente al capítulo 6, que es por donde vamos. ¿Ya? Fíjense cómo hemos hecho el resumen bastante eficaz. Entonces, vamos a hacer el empalme con lo que habíamos estudiado del capítulo 6. Vamos a leerlo. Salió Yehoshua de allí y vino a su tierra, o sea, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de Shabbat, comenzó a enseñar ¿dónde? Él no se fue a fundar iglesias. ¿Ya? No, yo soy Dios y vengo a fundar iglesias. La iglesia cristiana la voy a fundar ahora. No. Fue a la sinagoga, a las que habían y las que iban a venir. Él no vino a fundar iglesias y voy a fundar un concilio ahora. ¿Cierto? Y un ministerio. Él no hablaba de ministerio. Hoy en día hablan, no, yo tengo un ministerio. Sí, el Señor no habló de eso. El Señor iba donde lo invitaban, donde lo dejaban hablar y punto. Pero ahora todo le pone como una etiqueta que yo tengo un ministerio, que el ministerio, como para sentirse ministro. Ya, ministro. ¿Cierto? Nada. Es un servidor, todos somos siervos. Los somos de los otros. ¿Explico? Y él dijo, les he dado ejemplo. Él preguntó, ¿quién es mayor, el que se siente en la mesa o el que sirve? Todo el mundo dijo, el que se siente en la mesa. Sin embargo, yo estoy como el que sirve aquí. ¿Cierto? Trajo un muchacho, un empleado, un siervo, dijo, lo puso en la mitad. Si no se hacen como siervos, no entran. ¿Ya? No podrán ver el reino de los cielos. Entonces la clave es el servicio. El Hijo de Dios vino a servir, no a ser servido. Eso es un ejemplo. Yo no sé en qué momento se olvidan esas palabras. Si no me pagas 40 millones, no voy. Si no me tienes hotel 5 estrellas, no voy. Me pagas tal fecha y si no me pagas violación de contrato, no voy y me quedo con la plata. ¿Dónde quedó el servicio? ¿Ah? No, el evento te vale con milagro o sin milagro. ¿Cómo lo quieres? Sí, así hablan. ¿En serio? Cobran si hay milagro o si no hay milagro. Eso es abominación. Ojalá a mí me dijeran, ojalá yo tuviera plata para viajar sin que me paguen viajes ni nada. Yo estaría viajando donde me dejaran hablar. ¿Cierto? ¿Dónde? Vamos. ¿Cierto? De una. Y así estamos, hermano. Porque como dice la Escritura, que así es todo el que es nacido del poder de Dios, del Ruach. No se sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Ya? Porque Dios es el que lo va llegando. Dice el Salmo 119, de Hashem proceden los pasos del hombre. ¿Ya? De Hashem proceden los pasos del hombre. Vamos a seguir leyendo. Otra aclaración, 6.3. Jesús no era ningún carpintero. ¿De acuerdo? Era un ¿qué? Un hortelano, un agricultor, un labriego. Pero ese mito de que el carpintero y hasta sacan canciones que martillo en mano, que el cepillo, el serrucho, lamentablemente no. Muy bonita la composición, pero no está bien. Al taller del maestro vengo. Bonita la melodía, no se dice, pero no es teológicamente correcta. Porque Jesús no era carpintero. ¿Ya? Era un labrador. ¿Con quién lo confundió María Magdalena cuando resucitó? Con el hortelano. Es que estaba arando y tenía el asadón ahí labrando el jardín, el huerto. No lo cogió clavando una mesa, ¿cierto? Ni armando una silla.
Es que en Israel ni eso pegaba, porque en Israel no había eso de mesa y silla, todo el mundo comía en el suelo. Tiraban la alfombra y cada quien reclinado en su cojín. Eso de mesas no es judío. ¿Ya? De hecho, ¿cómo comemos Pesaj nosotros? Reclinados en el suelo. Ahora porque la modernidad pues, nos hace, nos vende la idea que nos sentemos en mesa y eso. Pero ustedes, los invito a que este año Pesaj lo hagamos al estilo original, reclinados en cojines y todo. De pronto la inspiración de un cuadro que aparece por ahí. Ah, sí, exacto, esa influencia, ¿ya? Pero dice que los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Nada, eso yo lo expliqué aquí también, ¿ya? ¿Qué significa esa expresión? Primero, que en las casas judías no hay perros ahí esperando que se caiga la comida, eso no cabe, porque el perro es un animal impuro que está afuera, ¿ya? ¿Sabes? Que no está el perro esperando que se caiga. Segundo, que no hay mesa, ¿ya? Porque la gente comiera en el suelo, por eso la figura no cuadra. Y tercero, que esas migajas que caen o salen de la mesa, era que cuando se terminaba de comer, cogían el pan, limpiaban los platos, que era la esponjilla de entonces, y esos pedazos, esas migajas, las tiraban a los perros. Por eso es que él le dice, primero tienen que comer los hijos y luego los perros. Dice, no está bien tomar la comida de los hijos y darla a los perros. Es decir, no es el orden. Primero comen los hijos, cuando ya terminen, lo que quede se le echa a los perros. Y ahí no le está ofendiendo, eso es una figura simplemente cotidiana. Él no le está diciendo perro a ella. ¿Me explico? Está hablando desde un orden. Está diciendo, hey, los hijos primero y luego los de afuera, eso es todo. Que el perro se usó como figura es otra cosa. Pero no está tratando el perro a ella. Entonces, era eso. ¿Y qué hizo él? La excepción. Sin embargo, sabes que tú eres hija, ven, come en la mesa. Tu hija es sana ya. ¿Qué enseñaba con eso? Que una gentil que estaba siendo injertada como Ruth la Moabita, como Rahab la ex ramera de Jericó, ¿cierto? Como Caleb era, como es de Jefune, de Ceneseo, ¿cierto? Extranjeros que eran injertados en medio de Israel, y esa era una de las primeras gentiles injertadas en Israel, sin mayor problema. Naamán el sirio, la viuda de Sarepta de Sidón, gentiles netos, nada de genética judía ni hebrea, pero fueron injertados porque a Dios le plació. Abraham no era judío. Abraham no era judío, era ya caldeo, y Dios lo llamó. No tienes que ser hebreo para ser parte del pueblo de Dios. No te tienes que hebraizar, ¿sí? No te tienes que judaizar. ¿Ya? Los judíos tienen su costumbre y su cultura, que muchos harán consonancia con cosas que nosotros como pueblo observamos. Pero no quiere decir que nosotros nos estamos haciendo judíos, ni que vamos a abrazar todas las costumbres judías. ¿Ya? Lo que coincida con ellos, está bien. ¿Qué va a coincidir? Shabbat, las fiestas, la dieta kasher, la lectura de la Torah, ¿cierto? Las alabanzas, ¿ya? Eso sí va a coincidir. Vamos a parecernos mucho. ¿En qué no nos vamos a parecer? En toda la cantidad de tradiciones y misticismo que ellos tienen y que se apartan de la Torah y que contradicen a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, va a venir un ejemplo típico. Ahora, el otro mes, exactamente dentro de 28 días, va a ser la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es bíblica porque sale en el libro de Esther, capítulo 9 al 10. ¿Qué hacen ellos que no está bien? Se embriagan, hacen carnaval, se disfrazan, ¿ya? Entonces, ¿qué no debe ser? Que si yo soy pueblo del libro, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque el libro me dice que eso no está bien, ¿ya? Ellos se podrán embriagar, disfrazarse, hacer su carnaval como ellos quieran, pero yo no lo voy a imitar, porque yo voy al libro y el libro me dice que no está bien. ¿Ya?
¿Me explico? Y que en la antigüedad eso no se hacía. Eso es medieval. Eso es cuando salió el famoso carnaval de Venecia y a los judíos les gustó la idea y aprovecharon. ¿Ya? Pero si usted va al siglo I, en el siglo I, en la época de Jesús, no se disfrazaban, ni se embriagaban. ¿Me explico? Eso no pasaba. Entonces, eso es importante entenderlo. Aquí no estamos judaizando, aquí estamos volviéndonos el pueblo del libro. Uno de los nombres que Dios nos dio aquí, que lo vimos hace como 2 parashá, ¿cuál fue? Segulá. Somos un pueblo prototipo, Goy Kadosh. Nosotros en la Biblia nos llamamos Goy Kadosh, gentil santo. ¿Ah? Gentil santo. ¿Cómo es santo? Santo por la palabra, no porque yo diga yo soy santo, porque nuestra santidad se puede demostrar, ¿ya? En cualquier momento se demuestra. Dígame, hermano. El error ahí precisamente del pueblo de la cristiandad es pensar de que es Dios el que está diciendo ciertos mandamientos y una costumbre. La palabra judaizar se entiende mal. Sí, claro. Piensan que judaizar es volverse a los mandamientos de Dios. Es Y correcto. judaizar es Adoptar el folclore, la cultura judía. O cultura que inventaron los judíos. Es que el Evangelio a nosotros dice que es como una espada cortante de 2 filos que penetra hasta lo más profundo y separa los tuétanos, y discierne las intenciones del pensamiento del corazón. El Evangelio, que es la revelación para nosotros, nos dice, esto es bíblico, esto no. Esto es bíblico, esto no. Esto sí está bien, esto no está bien. ¿Ya? Porque eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor. Por ejemplo, si usted lee en toda la Torá, al momento de celebrar Pesaj o la Pascua, en ningún momento Dios ordenó vino, ¿cierto? Ni en Éxodo, ni en Números, ni en Deuteronomio, ni en Levítico, en ninguna parte. El rabino Hillel, el viejo, le decían así, Hillel Azaken, introdujo 4 copas de vino. Y dijo, una es la santificación porque Dios nos santificó en Egipto, la otra es los juicios que hizo contra los dioses, la otra es la redención y la otra es la alabanza, 4 copas. Y esa tradición ya estaba cuando Jesús vino. Y él observó eso, ahí lo vemos tomando vino. ¿Ya? ¿De dónde sacó ese mandamiento o esa costumbre de tomar vino en Pascua si Dios no lo ordenó? ¿Me explico? No lo ordenó. Entonces fíjense ustedes, los hermanos cristianos sin darse cuenta están judaizados. ¿Por qué? Porque ellos toman vino en la Santa Cena. ¿Y de dónde salió el vino? Ese no se lo inventó Jesús. Ya eso estaba. Eso estaba. Y eran 4 copas, no era una sola. Si ustedes leen bien el Evangelio, por lo menos se van a dar cuenta de 2. Una antes de comer y otra después de comer. Si leen bien el Evangelio, comparen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando leen el detalle de la cena, van a detectar que ahí hay 2 copas. Una que tomó antes y otra después. Pero en total son 4. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces el vino no se lo inventó ni Jesús ni Pablo. Pero ¿qué pasa? Que viene la Biblia castellana y dice institución de la cena del Señor. Cualquiera cree que eso es algo nuevo. ¿Ya? Eso es nuevo mandamiento, hay institución. Como que publíquese y notifíquese y cumplas. Y eso existía. Y Jesús está usando una tradición que ya existía. Que le está dando un nuevo significado, una nueva dimensión, es otra cosa. ¿Ya? Y fíjense ustedes, ahí está. Entonces, vestigio de judaísmo, el vino en la Santa Cena. Que hoy tomen uva postobón o que tomen frutiño, no importa, pero ahí está el vestigio de que hubo una tradición que ordenaba vino. Pero fíjense cómo se va deteriorando las cosas. Entonces, aunque sí era vino originalmente, ya hoy toman en uva postobón, hoy toman en frutiño, Nestí, jugo de uva, Welch y lo otro, porque ya le cogieron tabú al vino. Hasta uva de manzana y toda la cosa, ¿verdad? La carne es tesa, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué celebró nuestro Señor? El Seder de Pesaj, que tiene un orden. Y yo siempre he dicho a los hermanos, a ver,
¿Dónde mojó Jesús el pan cuando Judas lo dijo que lo iba a mojar? ¿En qué lo mojó? ¿Ah? No se sabe. Si usted lee ahí, no va a saber nunca. ¿Cierto? Dice, el que moje el pan conmigo, ese, bueno, ¿y en qué lo mojó? Es la pregunta. ¿Cierto? Ah, es que en el ceder de Pesaj hay un elemento que se llama haroset, que es una compota de fruta, y que usted tenía que mojar el pan allí después de la cena. Ah, ahora sí entiendo. Luego dice Mateo, y habiendo cantado el himno salieron al monte de los olivos. ¿Cuál himno? Si usted no sabe, por el orden del ceder, que ahí el último canción, el último salmo que se cantaba era el Salmo 136, nunca va a saber cuál himno era. Esas son cosas que se dijeron en su contexto y que todo el mundo sabía en ese momento, no había necesidad de escribirlo. El himno, todo el mundo sabe. Hoy, el himno, ¿cuál? El de Colombia, el de Rusia. ¿Ya? El de Colombia, el del Atlántico. ¿Cuál vamos a cantar? ¿El himno de cuál? No pega, porque no estamos en el contexto. ¿Ya? Pero si yo decía el día, no, nos vemos en el día, todo el mundo sabía que era el día de la expiación, Yom Kippur. Pero usted dice, nos vemos el día, ¿cuál día? No sabe, ya, no sabe, ya. Piensen ustedes, el contexto importante, pero al ignorar ese contexto por temor a los judíos, por temor a judaizarse, a no tocar nada judío, se queda en la ignorancia y se pierde una riqueza lingüística hermosa, ¿ya? Que sirve para edificar, para entender el porqué. ¿Cierto? Fíjense, te vamos a seguir leyendo para ir terminando. Vamos a ver el versículo. Bueno, el viernes pasado, el Shabbat pasado, habíamos hablado entre el 7 y el 13, una lección impresionante para los superapóstoles y misioneros de hoy, ¿verdad? Porque aquí él les dijo, no se lleven nada para el camino, sino solamente el bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Será que hoy los apóstoles, los misioneros de hoy andan así? ¿Ah? Con una sola muda de ropa. ¿Ah? Y sin dinero. ¿Ah? ¿Y qué les digo? Y si en algún lugar, dice, y donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Es decir, hasta que la dejen, hasta que ya les diga, hermano, ya nos saciamos de palabras, siga adelante. Y si en esa casa le dan agua, panela y galletas, tiene que vivir de eso todo el tiempo que ahí lo retenga. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahí dice, y donde quiera que entren, posen ahí hasta que salgan. Imagínense usted esa pinta de ese megapóstol. Una sola ropa, sin plata, sin comida, sin espada para defenderse, y sujeto a lo que le den donde vaya, donde lo reciban. Hermano, le vengo a hablar del Señor. Claro, cómo no, bienvenido. Humilde en la casa, todos los días arroz al puente. Tiene que quedar así. ¿Ya? Arroz con guineo atravesado. ¿Ya? ¿Me explico? Ese arroz al puente. ¿Ah? Tiene que comer todos los días arroz al puente porque eso es lo que le están dando ahí. ¿Cierto? Hasta que diga, hermano, ya aprendimos, siga adelante su camino. Bien, perfecto. Pero no se puede, no tiene derecho a quejarse. Oiga, todos los días lo mismo. No puede. Ahí está. ¿Me explico? Ahí está la lección. Entonces, fíjense ustedes, por eso vamos a terminar aquí aclarando esta parte, ¿cierto? Porque mire lo que dice allí. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. ¿Y qué dice? Sacude el polvo de la sandalia. Eso no es literal. Eso no es un acto de grosería que voy a sacudirme los pies. No. Eso es un modismo hebreo. El modismo hebreo significa, cuando no los reciban, deje la instrucción mínima. Cítele un versículo de la Biblia. ¿Sabe qué? Aquí le dejo esto. Y vea, vayas. ¿Qué está diciendo? No se quede a discutir, no se quede a tratar de persuadir a nadie.
Acuérdese de todas maneras que uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es quien da el crecimiento. ¿Ya? Entonces, si usted llega a un lugar y no lo reciben, hermano, aquí le dejo esto, déjele un versículo bíblico. ¿Ya? Y listo. Bien, que le vaya bien, bendiciones. Siga. Pero hay gente que a veces, hasta por imprudente, da un mal testimonio. ¿Ya? Y se queda y ahí, ¿no? Que ahí está diciendo muy práctico. Si no lo reciben, pasa. ¿Cierto? Y así hizo Pablo, solo leíamos en Hechos de los Apóstoles. No lo quisieron recibir en la ciudad, bueno, nos vamos. Bien dijo el profeta esto, y se fue. Ahí quedaron allá a pelear. Pero fíjense ustedes, algo tan sencillo que la Iglesia Católica Romana creó las cruzadas y creó la Inquisición, ¿ah? Violando ese mandamiento, ¿verdad?, del Señor. Se inventó la cruzada y se inventó la Inquisición, contradiciendo el mandamiento. Dice, si no lo reciba, pasa de ahí. Si ellos vinieron aquí, los indígenas no lo querían recibir, déjenlo quieto. No, más malo. Pero no, vamos a crucificar y torturarlo y de todo. ¿Ya? ¿Y a cuántos no quemaron así? ¿Ya? Ese genocidio si no lo hablan así. Tienes que creer. ¿Cierto? Que tienen que creer, y si no te bautizamos, eso no es problema suyo. Usted no le va a salvar la vida a nadie. Eso es decisión divina. Usted predique y no tenga que ver qué va a pasar. Hable y punto. Creí, por lo tanto, hablé. Mostré fidelidad, por lo tanto, hablé. Recibí fidelidad, por lo tanto, hablé. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, fíjense, para ir avanzando en lo que es hoy el 14 al 29, es una historia pues que no necesitamos mayores explicaciones, porque es el relato de la muerte de Juan Bautista, ¿cierto? Donde viene allí el tema de que, no, que dicen que Juan que resucitó, que lo otro, que es un profeta que reencarnó. Mire, ni la encarnación, ni la reencarnación, ni la transmutación de alma, ni de espíritu, ni nada de eso existe según la Biblia. ¿Ya? No existe eso. Pero hay gente que quiere mezclar como hinduismo, budismo con cristianismo. Eso no existe, no hay transmutación de alma, porque sencillamente no existe alma ni espíritu. ¿Qué se va a transmutar si no existe nada de eso? ¿Ya? No hay nada de eso. El que se murió y punto. Simple. Pero ¿qué pasa? Que miren, estas creencias griegas se estaban permeando en Israel. Miren que hasta los apóstoles más adelanticos, cuando él se les apareció, creyeron ver un fantasma. Patina. ¿Ya? Uy, fantasma. Fantasma, ¿eso qué es? Eso es griego, eso no, de aquí de Israel no existe la palabra fantasma en hebreo. ¿De dónde van a sacar eso? Prestamos griego. En hebreo no existe una palabra para fantasma, ni espectro. ¿Ya? No existe eso. Entonces, ¿cómo van a decir? Tuvieron que prestar una palabra extranjera para eso. ¿Por qué? Porque el idioma sagrado no tiene ese tipo de elucubraciones mentales. ¿Ya? Esos inventos griegos de la inmortalidad de alma, eso no existe en la Biblia. ¿Ya? Por eso, ahí está el problema. Entonces, ¿qué dice? Bueno, todo ese relato, donde pues hacen como un paréntesis histórico, ¿verdad? Y dice, no, lo que pasaba era que Juan todos los días cuando veía a Herodes lo denunciaba, decía, tienes la mujer de tu hermano, no te es lícito tenerla. Ya, no te es lícito, todos los días, y la mujer fue la que se cansó. Dice que ahí dice que Herodes lo veía de buena gana. Ya, aunque no le gustaba, dice ahí que cuando Juan le hablaba, él se quedaba callado y lo oía con atención. Pero la mujer fue la que no se aguantó eso y dijo, no, esta humillación y esta pena no me lo va a aguantar, mándalo a matar. No, que no puede, y se aprovechó pues de ese cumpleaños. Y ahí viene otro cuento. A ver, la Torá no prohíbe celebrar cumpleaños. ¿Ya? No existe una prohibición que diga no celebrarás el día de tu nacimiento. Eso no existe. Entonces vienen aquí, es que las únicas dos muertes que hubo fue el cumpleaños del faraón y el cumpleaños de Herodes. ¿Y eso qué? ¿Ah? O sea, eso pasó ahí, punto.
Eso no es base para venir a prohibir la celebración de cumpleaños. A ver, Abraham celebró el destete de Isaac, ¿o no? Cuando Isaac cumplió como 3 años que lo destetaron, hizo una fiesta por el destete, ya dejó de tomar el seno. Ya, hizo una fiesta y dice que hizo una fiesta. Nació, vamos a celebrar el cumpleaños, el nacimiento. Te van a circuncidar, vamos a celebrar la circuncisión. Eso no es ser mundano, eso no es. El problema va a estar en que usted en esa fiesta bote la casa por la ventana y haya necesidades en su prójimo. Eso sí no se perdona. ¿Ya? Porque aquí antes de cualquier fiesta, vea, está, como dice el maestro, a los pobres los tendrá siempre en la tierra. Entonces hay que ser equilibrado, porque eso en economía se llama consumo ofensivo. Entonces hay que tener ese equilibrio. ¿Ya? ¿Ve? No están prohibidos los cumpleaños según la Torah, no hay un mandamiento de Dios que diga no se celebre. Así que en eso hay libertad. Si alguno lo ve con tabú y no lo quiere celebrar, está bien, no lo celebre. Aquí no vamos a obligar a nadie a nada. O sea, la Torah ni dice celebre, ni dice no celebre. ¿Ya? Si usted no lo quiere celebrar, está bien. Nadie lo va a criticar. Oye, el hermano sigue amargado. No, no se puede. Porque no quiere, punto. Pero el que lo va a celebrar tampoco va a decir, oye, pero usted es como gentil, como mundano, que está celebrando. No. Esto es libertad, aquí equilibrio sin hablar del uno del otro. ¿Ya? Así que en ese sentido hay una libertad en la escritura. Punto. ¿Ya? Sencillo. ¿De acuerdo? Hermana, cuando dice que el espíritu vuelve al Creador, Eso en Eclesiastés se está refiriendo al aliento, al poder de la vida. No se está refiriendo a que mi espíritu se fue. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice que no hay conciencia después de la muerte. Que perecieron sus pensamientos, su odio, su amor, su rencor, todo desaparece. ¿Ya? Dice el Salmo 144, en aquel día perecen sus pensamientos. Así que si se va el espíritu, yo le aceptaría. Ah, sí, se va el espíritu, pero inconsciente. O sea, que el muerto no sabe que está muerto. ¿Ya? Usted se imagina un espíritu inconsciente, ¿eso ¿a quién le sirve eso? ¿Ah? No, sí, yo creo que el espíritu sabe, pero está inconsciente. Porque la Torah dice que no hay pensamiento ni nada. Si alguien acepta eso, bueno, está bien. Pero yo no acepto eso. O sea, estar allá sin saber que estoy. ¿Me explico? ¿No? Da igual. Da igual que estar muerto o no. ¿Ya? Entonces, ¿de qué sirve estar supuestamente en el cielo si no vas a estar consciente de que estás allá? ¿Me explico? Da igual estar allá que acá. Es el abrir y cerrar de ojos. Es el abrir y cerrar de ojos, eso es todo. Que el único medio de dar la vida eterna es mediante la A través de la resurrección. ¿Ya? A través de la resurrección. Eso que quede claro. Nadie va a entrar al reino de Dios sino a través de la resurrección. O de la transformación. Que estemos vivos ahora mismo y venga el Señor, bendito sea. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado este repaso, porque aproveché ese paréntesis histórico que no representaba mayor obligación teológica, y luego ahí sí vamos a seguir el próximo Shabbat con el resto del relato del capítulo 6. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, vamos a bendecir.